presentaros a Mercè Castañar, que nos va a hablar de esta numerología tántrica y ella os explicará lo que es. No os penséis que son cosas raras. No. Es mucho más interesante y ella lo sabe explicar muy bien. Porque las fechas, desde muy al principio, a mí me llamaron la atención. El 2 del 2 de 1922, muchos doses habían allí. Y resulta que el 2 del 2 del 2022 todavía había más doses. Con lo cual le dije, oye, tú que sabes de esto de números, ¿por qué no nos haces un estudio y nos explicas qué es lo que significan estos números esotéricamente? Y entonces es lo que ella ha hecho y yo se lo agradezco muchísimo y estoy segura de que vamos a disfrutar, igual que llevamos disfrutando, y más me está el ciclo, disfrutando por lo menos con Carlos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero de todo, muchísimas gracias por seguir permaneciendo aquí, porque hace media hora que tendría que haber empezado o más. Entonces no sé cómo va a ir el tema, pero bueno, no pasa nada, todo está fantástico. Y como ha dicho muy bien Ángeles, ella me lo pidió y dije, bueno, pues si nos lo piden es que toca, ¿no? Y entonces, pues bueno. Primero de todo, explicaros de que la numerología tántrica, o sea, el tantra blanco es el espiritual. Luego hay el tantra rojo, que le llaman el sexo, y luego hay el tantra negro, que es el de hechicerismo. O sea que cuando hablamos de, por ejemplo, budismo esotérico es tántrico. Cuando hablamos de numerología tántrica es la espiritual, es la que es para conocerse a nivel de lo que realmente somos. No es, cuando hablamos de una astrología esotérica, pues también es tántrica, porque también está hablando de una cuestión espiritual. ¿Qué pasa? Que la palabra tantra se utilizó desde hace años solamente para estas posiciones y estas cosas que son más de que es lo que se ha divulgado. Pero realmente hace muchísimos años ya era esto, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo primero. Ahora, lo que me gustaría un poquito, aunque sea muy poquito, deciros es que esto podría ser mucho más largo en el sentido de que cuando se hace una numerología personal, buscamos números ocultos cuando se hace. En esto hoy es algo muy, muy interesante, porque estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de un nacimiento en España, de la Sociedad Teosófica Española. ¿Y qué nos estaba diciendo eso en ese momento? O sea, nos estaba diciendo cosas esa numerología. Entonces, el factor alma, que esto es la ecuación que se hace, cuando nosotros tenemos una numerología entera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el 2 del 2 de 1922. Se pone 02 porque el 0 a la izquierda está preservando el número. Entonces no puede poner otro número, es el 2. Entonces en el otro también es el 2 y luego el 1922. Aquí el factor alma es siempre el día del acontecimiento que sea, de un nacimiento, en este caso de una carta constitutiva, de lo que sea. El factor karma es el mes en el que pasa. El don divino es el año en el que pasa. Y el destino es la suma de 1922 o de 2022, del que sea. Bien, teniendo esto, vemos que luego hay la suma, que es lo que todo el mundo conoce, de toda la numerología, que es lo que se llama la vida, o sea, el número final de la suma de todos los números. En este caso, vamos a hacer así y sería, el alma sería el 2, el karma sería el 2, el don divino sería este 22 que se transforma en un 4, el 4 más un 10 es un 1, es un 5, por lo tanto aquí tendríamos un 5. Y la suma total de esta numerología es un 9, porque si vemos es 2, 4, 4, 8, no, 2, 4, 6, 8 y
el 1 y 9 hacen un 1, porque es el 10, y por lo tanto es un 9. La vida aquí sería un 9. Entonces lo que voy a hacer es borrar lo del alma, el factor alma, todo esto para que no... bueno, lo digo porque así igual es más lío, ¿no? Si vais viendo el número solamente así, o ya os va bien así. ¿Sí? Pues lo dejamos así. Vale, porque así veis todo lo que hay. Bueno, por ejemplo, en lo que representa factor alma en general, haré una pequeña explicación. Por ejemplo, el alma es la interiorización. El alma es la conexión con el ser. Esto también ya lo podemos entender cuando hablamos del alma. Es la comprensión. Por ejemplo, pensando ya en la nuestra, ¿no? En general, cuando pasa algo y tenemos el número que sea, en este caso el 2, que luego hablaremos un poquito más del 2. ¿Cómo me lo estoy tomando yo esto que está pasando? Porque están pasando una serie de acontecimientos, pero ¿cómo me los tomo yo estos acontecimientos? Depende del número que tenga, me lo tomaré de una manera, pero ese número, todos los números tienen lo que se llama que estén equilibrados, que estén en equilibrio. Muchas gracias. ¿Cómo va? Ah, muy bien. Ah, vale. Era comunque también yo, sí. Así. Bueno, ahora estamos hablando de esta parte, del factor alma. Bien, como decíamos, ¿cómo me lo tomo yo? Ahora estamos hablando de una asociación. Además, nos han dado toda una historia de lo que ha ido pasando. Aquí lo maravilloso es que iremos viendo que esta numerología es tan potente que tiene mucho sentido, que ha ido en momentos de mucha crisis que parecía que iba a desaparecer y siguió, porque todo lo que tiene conecta. En el caso del 2, que ahora vamos a hablar del 2, aunque vaya a decir todo lo demás, se le llama que es, como cuerpo simbólico, añoranza profunda a lo que es. El 2 necesita pertenecer, porque aquí se siente como, ¿qué hago yo aquí? Yo aquí no hago nada, porque yo no soy de aquí. Es lo que realmente siente nuestro ser, en cuanto a que no es de este mundo. Entonces, ¿qué ocurre? La persona que tiene doses y no tiene ningún contacto con la parte espiritual, pues necesita llenar ese vacío de la manera que sea, porque no lo llena, porque realmente con cosas materiales no lo va a poder llenar. Entonces, en el caso de este, como lo que se está buscando es el equilibrio real, que es el equilibrio, entonces se ve que es la mente previsora, o sea, es el ponderado, es el que prevé lo que puede pasar, es el que hace la idea de lo que tiene que ser, pero además muy bien hecha esa idea. O sea que la energía de ese 2 que está puesta en esta ecuación es que nos está diciendo el alma, o sea, el ideal teosófico que en este caso la Sociedad Teosófica Española quería poder tener, estaba muy puesto, muy impreso. Los seres humanos que estaban en aquel momento queriendo tener la sección española estaban con una idea del ideal enfocadísima. Y luego hemos visto que sí. O sea, que yo lo veía y decía, pero ¿cómo puede ser que salga tan exacto? Porque es que es así. O sea, esos que componían en aquel momento los primeros que querían tener esa Sociedad Teosófica Española, esa parte de lo que es la base, lo que realmente hace que aquello funcione, esa idea, estaba muy reensada, ¿vale? Entonces también nos podemos decir, cuando ya ha pasado la fundación, cuando van pasando los problemas, cuando van pasando las crisis, nos podemos preguntar, ¿nos damos cuenta que estas experiencias y esas pruebas nos están ayudando a evolucionar? Porque gracias, que antes lo hemos dicho también, alguien me lo ha comentado, cuando la familia de Montoliu estaba completamente en contra, lo dijo José Tarragó ayer, en que eran unos fanáticos de su, vamos a decir, ancestros o religión y estaban totalmente en contra con su hijo. Pero
gracias a estar tan en contra, él todavía estuvo más fuerte y como más en que esto se tiene que hacer porque su parte interna se lo pedía. No era una cosa de la personalidad, era una cosa realmente del ser. O sea, que ese 2 que él ya tenía, en donde fuera, internamente, porque todos tenemos todos los números, como pasa con los signos y como pasa con los rayos. Todos tenemos de todo, lo que pasa que hay unos que son como más específicos, ¿no? Entonces, en este caso, tengamos en cuenta de que todas las vicisitudes que han habido, viéndolo desde ahora, dices, bueno, las fueron pasando en los momentos que fueron. Hoy, por ejemplo, nos ha explicado Àngels de que hubo un momento totalmente de rompimiento, pero luego hubo otra vez el que Esther Nicolau pues consiguió que hubiera otra reconciliación, cuando parecía que hasta había enviado la carta constitutiva a Diar. Suerte que a Diar dijeron, bueno, nos lo vamos a esperar un poco. ¿Por qué? Porque ya saben de que estas cosas pasan, porque las personalidades están allí. Pero yo me he ido dando cuenta, y lo he hablado una vez con alguna persona de aquí, que he visto casos de una gran confrontación y al cabo de unos años estar trabajando codo a codo para un mundo mejor. Y lo he visto yo en años. O sea que tenemos el mismo ideal todos, y esto es el alma. Esta alma es el 2. Bueno, ¿cuál es, que también podemos decir, cuando está inarmónico ese 2, ¿qué pasa? Hay apego, hay negación sin pensar, hay eso que pasó. Bueno, tú, lo envío y ya está, ya no puedo más, ¿no? A ver, que tenía un sentido, es que no es que no pase, es que es lógico, llega un momento que la persona dice, ya está bien, hasta aquí no puedo más y lo que sea. Luego el apego a creencias, el apego a que siempre se ha hecho así, el apego a que, ¡ay, qué miedo! Porque el 2, esa prudencia se transforma en miedos. Entonces, todo esto vale la pena que cuando hablemos a partir de hoy, a partir de este año, sabiendo estas cosas, diremos, bueno, es que mira, está pasando los apegos, los miedos, hoy mira, es que está pasando, ¿me entiendes? Porque eso es lo que ayuda a que podamos entender que eso no pasa nada, que son sencillamente pruebas, experiencias que sirven para fortalecernos y para cohesionarnos más. Luego también hay unas palabras clave con el número 2, que esto sirve para todos los 2. Esto lo que estoy diciendo ahora va a servir también en el karma, va a servir en el 22, que luego se transforma en un 4, pero que también es de 2 12, o sea que todo viene con el 2. Entonces nos dice, las palabras claves son ese factor de alma, ese factor de ser, o sea, se le llama ser, o sea, cómo se siente, porque es el ser el que se siente cuando está así. Entonces, aquí sería todos los miembros, incluso simpatizantes, responsables, que también están en la sociedad, se sienten en grupo de esa manera y entonces pasan cosas, ¿no? Porque hay veces que se separan, esas diferencias hacen que se separen, pero cuando están cohesionados, aquello va a donde sea. Entonces dice que es muy importante, las palabras claves son recordar y prever. O sea, darnos cuenta de la memoria histórica, ahora lo estoy viviendo ya para lo que sea, y prever, sabiendo eso, lo que puede pasar. Es que es buenísimo el 2, no lo digo por decirlo, es que está muy bien todo lo que dice. Entonces, la energía es la energía espiritual de la conexión con nuestro yo superior, con nuestra mónada, que está enraizada con el logo solar. O sea, no es cualquier cosa. Esta energía del 2 hace eso. O sea que ahora vamos a ir a la parte de lo que es el factor karma, que hemos dicho que es el mes. Era el mes de febrero, pues también es un 2. El factor karma, como ya nos dice también lo que quiere decir karma, pero aquí de esta manera nos dicen, es la exteriorización. Aquello era todo interiorización, todo hacia la profundidad, todo hacia conectar con nuestro ser interno. En cambio, el factor karma es hacia afuera, es la exteriorización. Es también la acción y reacción. Cómo actuamos, cómo recibimos de los que están fuera, depende de cómo hayamos actuado. ¿Cómo nos comportamos con los demás en las diferentes situaciones que se nos presentan?
Esto lo podemos ver muy bien con la historia que nos habéis explicado. Dependiendo de cómo se ha actuado, han habido unas respuestas que quizá no eran las mejores en momentos determinados, pero al principio había una cohesión total. ¿Por qué? Porque los seres humanos que formaban lo que no era, o sea, lo que era antes de lo que era la Carta Constitutiva, eran de una calidad interna tan grande que fortalecían a todos los demás. Es un poco lo que ha comentado antes Carlos, de que los maestros de Amor y Compasión nos dijeron que serían 100 años, hasta 1975. A partir de entonces, eso no quiere decir que no haya inspiraciones, pero aquí pasó lo mismo. Cuando se fueron muriendo los que lo llevaban todo, pues entonces empezaron a ver las discrepancias, empezaron a ver los niños, que empezamos a decir, es que yo esto no lo veo bien, es que esto, mira lo que ha dicho el otro, mira que esto lo hemos hecho todos. Bueno, pues aquí también pasó. Y entonces, pues bueno, es normal que también pase esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El número 2 nos alerta de nuestra actitud para saber si vamos conectando correctamente. El 2, como es la conexión a nivel espiritual y empezamos a no hacer esto exteriormente, van a haber problemas. Entonces nos damos cuenta que este 2 no está armónico, este 2 no está bien conectado. Porque ¿quién es el que nos tiene que guiar? El del alma. Es la base, es la pieza fundamental. Si resulta que el 2, que es el que va hacia afuera, no conecta con la parte espiritual, pues entonces empiezan a pasar cosas desarmónicas que enseguida se van a notar en las reacciones de los demás. Entonces, vamos a estar atentos con esto de cara a adelante, porque lo demás ya pasó, o sea que, pero nos va a servir para lo que vaya a pasar luego. El factor karma, hemos dicho antes que el factor alma es ser, el factor karma es hacer, acción, es la acción, es karma. El factor karma nos da las oportunidades para vivir con conciencia, no conciencia, conciencia, las experiencias y pruebas que nos van presentando a través del número 2. Entonces, ¿qué pasa? Nos irán pasando cosas, han pasado muchas cosas en esos 100 años y hemos ido viendo que esas pruebas han ido fortaleciendo. Fijaros lo que pasó, nos han explicado que durante la guerra civil fueron héroes, fueron mártires, todo gracias a lo que había habido antes. O sea, esas personas estaban muy fortalecidas con todo lo que habían vivido de sus predecesores. Entonces, que ya la hemos vivido, que ya la hemos visto, que ya nos han explicado. En el caso de la Sociedad Teosófica Española, el número 2 del karma hace que el ideal del factor alma del día 2 se realice, se haga posible y nos da la energía para poder hacerlo. Claro, nosotros en el factor alma es una idea, es un ideal, es algo mental, pero el factor karma es la energía para que se haga, es la fuerza para que pueda desarrollar esa idea, ese ideal. Entonces el karma, el factor 2 del karma, es el que da esa energía tan grande. Y todo esto es ¿para qué? Para poder expandirlo a los demás y poderlo poner en marcha. Pero siempre teniendo presente el ideal como base. O sea, luego lo veremos con los otros números cuando lo hagamos, pero todo está en lo mismo. Los objetivos de la Sociedad Teosófica es formar un núcleo. Los otros van detrás. Esto es lo primero. ¿Qué pasa? Esto es lo que tiene que estar siempre como base de todo. Entonces, esa energía hace que se pueda realizar, pero es tenerlo presente siempre, porque si se marca, se va de ese ideal y te vas al 2 o al 3 sin tener el primero, resulta que los demás se derrumban. Porque lo importante es la fraternidad, lo importante es ser todos uno, eso es lo importante. Y eso nos lo está diciendo precisamente este factor. Tanto el factor alma como el factor karma son factores de trabajo, son factores que no se han hecho antes, que se tienen que trabajar bien, muy bien trabajados.
Pero ahora vamos a tener una suerte. Ah, bueno, una cosa que no he comentado. Siempre tenemos que entender que ¿quiénes somos todos los que constituimos la Sociedad Teosófica Española? Claro, porque aquí estamos hablando de un factor, pero lo que lo constituye, en este caso, no es una persona, es todo el grupo. Todo el grupo de la Sociedad Teosófica Española está como si fuera uno. Entonces aquí se ve muy claramente de que lo más importante es que aquello que dicen, ¿cómo puedo hacer para salvar el mundo? Le decían a Krishnamurti, ¿no? Para cambiar el mundo. Y él dijo, cambia tú y cambiarás el mundo. Bueno, pues aquí, cuando ha habido, y se ha visto, por lo que habéis estado explicando, algunos miembros que estaban cambiando a nivel de ellos personal muy importante, ayudaban a que todo lo que les rodeaba también cambiara, a tal punto que hicieron asociaciones, a tal punto que en los momentos de que no se podía hacer nada hacían, o sea, eran personas individuales, pero que todo el grupo entonces los ayudaba porque eran todos uno. Entonces, para finalizar, como hemos dicho, ese factor número 2 en el karma ayuda a ir más allá en lo material, en lo que se tiene que hacer en este mundo. Por lo tanto, es un diálogo, el otro era un diálogo interno hacia adentro y este es un diálogo externo hacia afuera. ¿Cómo está yendo? ¿Cómo me responden? ¿Qué necesitas a los demás? Necesitas lo externo para poder aprender. Ahora nos vamos a ir, hemos hablado de los 2 factores de trabajo, los que no los tenemos de antes. Pero ahora nos vamos a lo que se llama el don divino. El don divino nos lo da el año de nacimiento, en este caso el año de la constitución de la carta. Era el 22 del 1900, pero el año era el 22. Por lo tanto, 2 doses. Otra vez, los 2 doses. ¿Qué nos hace el regalo, en este caso, divino? El regalo divino es un factor no de trabajo, es un factor potencial. Quiere decir que ya lo llevas. Es como cuando, después de haber pasado toda la época del Devachan, hay unas potencias que va a venir con esta encarnación porque las has hecho en el pasado. Pues aquí es lo mismo. Ya se ha hecho la Sociedad Teosófica, ya muchos miembros estaban en algo parecido, que por eso lo decían los maestros. ¿Qué te piensas? ¿Que es la primera vez que estás aquí en la Sociedad Teosófica? Ya has estado con nosotros. Aparte de la que había en la época de Grecia, seguro que ha habido otro tipo antes, o en la Atlántida, o en donde fuera, o en la época egipcia, o en la que fuera, en que hubo algo parecido. Por lo tanto, esas almas, esas experiencias como grupo, ya se han potenciado y ahora son actitudes que ya tiene el grupo, que ya las tienen. Por lo tanto, estos 2 doses ayudan muchísimo al factor alma y al factor karma, que son de trabajo. O sea, no es baledí de que salgan 2 doses aquí. Esos 2 doses son para estos 2. Es que yo, de verdad, lo iba haciendo y decía, pero es que ¿cómo puede ser? Pero sí, es así porque nos lo dice, o sea, que no es otra cosa. Bueno, entonces lo que estábamos diciendo es, cuando ya sabemos esto de los 2 doses, estos 2 doses, si se suman, hacen un 4. Y entonces tenemos el número 4 que viene de estos 2 doses, pero es un 4. ¿Qué pasa con el 4? Estas vibraciones, primero las del número 22, que nos han dado estas capacidades, estas fuerzas, en este caso, como he dicho, todos los miembros de la sociedad es los que lo han tenido, ya llevaban esto, tendrán todo lo necesario para poder hacer lo que les ha encomendado, lo que se les ha encomendado espiritualmente. Y esto lo hemos visto también en estos casos de seres humanos, que dices es un ser humano, pero que ha hecho cosas que parece imposible. Por ejemplo, en 2 años y medio, lo que hizo Montoliu. O sea, ¿cómo puede una persona con 2 años y medio hacer lo que llegó a hacer? Echifé, lo mismo. Bueno, todos los que nos han ido diciendo parecían superhumanos. Bueno, pero es que ya había esto. Ya iban con esta fuerza espiritual tan potente que aunque no durmieran, aunque casi no comieran, aunque podían hacerlo. Siempre ha sido para ayudar a ir más allá, que esto también es el número 2 en ese sentido. Los otros números que luego veremos también es lo mismo, pero en este la base es que conseguir
conectar con tu ser, por lo tanto, ir más allá de lo que en este momento estás. Aquello que es, te acercas hacia la llama, pero nunca la tocarás, ¿no? Va ayudando a que puedas hacer esto. ¿Y qué es esto? Formar un núcleo de fraternidad universal. Se va a formar un núcleo de fraternidad universal. El 4. El 4 tenemos que como cuerpo simbólico es reflexión consciente. El 4 es reflexión consciente. Antes se le llamaba copa de plegaria. Yo lo veía como soy un poco así también, veía a arrodillarte tú delante de tu ser, ¿no? O sea, era como lo que realmente somos es tan importante que me ayuda a que me dé cuenta de ello, ¿no? Ahora se le llama reflexión consciente. ¿Por qué? Porque en aquella otra época era como más romántico. Ahora es más científico en el sentido de que es una reflexión consciente, una meditación consciente. Si hacemos eso, vamos a estar neutros. Si hacemos esto, vamos a estar equilibrados y por lo tanto va a ser lo que tiene que ser. Y a nivel del cuerpo de la mente neutral, que es también con reflexión consciente, mente neutral, porque es lo que acabo de decir. Con reflexión consciente para tener una mente neutra, una mente que no se vaya para un lado o para otro. Muchas veces se nos ha dicho que para forzar un carácter es muy importante, ¿pero por qué? Para que luego cuando somos aspirantes, alguno a lo mejor es discípulo, pero cuando ya se llegue al camino de discipulado, son huracanes, son vendavales, o sea, no te puedes ir para un lado o para otro. Por eso ahora ya nos están pasando muchas cosas. ¿Para qué? Para que nos fortalezcamos un poquito más cada vez, ¿no? Porque eso hace de que, bueno, ya dices, bueno, si me llega a pasar lo que me ha pasado ahora hace unos años, bueno, sería imposible. Pero en cambio, pues bueno, lo vas haciendo cada vez más. Y el cuerpo espiritual también ayuda a esta parte de mente neutral. O sea que tenemos por las dos partes mente neutral. Se debe de evaluar las dificultades, las posibilidades. Todo esto lo da el número 2, que ayuda a que esa mente neutral del 4 pueda valorar lo que había, lo que puede pasar para hacer lo que tenemos que hacer ahora. O sea, es un 4 pero de 2 doses. Entonces siempre tenemos que ver los doses aquí, aunque sea un 4. Luego también estas dificultades nos sirven para poder encontrar un camino que sea el del medio, que sea el correcto, que sea el que toca. Viene porque conviene. Pues no nos vamos a estresar porque entonces nos vamos a polarizar. Vamos a verlo con distancia, haciendo una reflexión, haciendo una mente neutra y luego vamos a deliberar. Cuando hagamos eso, seguro que no va a haber, no nos vamos a polarizar, sino que va a salir lo que tiene que salir. Y entonces sale esa mente neutra. Es la flexibilidad. El 4, cuando está neutro, cuando está armónico, es flexible, es maravilloso, porque es precisamente lo que hace de que al expandir las enseñanzas, se hace desde el respeto, se hace desde el amor, se hace sin forzar, sin exigir, sin decir es que esto es lo que es. Y si no, pues mira, no, lo tenemos que hacer, lo debemos hacer, como nos dicen siempre los maestros, ¿no? Con sugerencias, respetando siempre lo que los demás tengan, lo que sea. Pero esto, fijaros que ya lo es la Sociedad Teosófica. Yo cuando estaba mirando esto, lo decía a la maestra que yo tenía, que ahora tiene 86 años y que disfrutó mucho porque yo le iba diciendo las cosas y ella aportaba alguna cosa y a mí me hizo mucha ilusión estar con ella, porque claro, hacía años que no la veía. Y claro, yo le decía, pero es que, María, es que esto es lo que nosotros somos, porque la Sociedad Teosófica es la única dentro de las que conocemos de escuelas espirituales que abren los brazos a todo. Puede ir quien sea, ya en aquella época eran masones, luego en la época de después, pues rosacruces, lo que fueran, no importaba. ¿Por qué? Porque la teosofía es todo. Por lo tanto, la Sociedad Teosófica que estudia la teosofía acoge a todo el mundo. Y eso es muy importante que no se pierda nunca, nunca. Porque lo importante es que cada uno tiene su propia verdad y puede conservarla. Nosotros venimos por aquí y la damos por allí.
pero luego cada uno investiga y va viendo, y esto es una cosa que la decimos siempre, o sea, no es una cosa que digamos porque lo dice aquí, es que aquí dices, lo está reafirmando lo que realmente es. Cuando se hace ese factor divino, es siempre desde la intuición, siempre. ¿Por qué? Porque este 4, como hemos dicho, tienes que hacerlo desde una reflexión, desde una meditación, y así seguro que podemos conectar lo más elevado que podamos, cada uno dependiendo de su nivel. Hemos dicho que el don divino está dentro de la línea de las potencias, de las actitudes que uno ya lleva. Y el destino también. El destino también. Entonces, el destino es la suma en este caso del siglo. 1922 nos hace un 5. Pero vamos a ver un poco lo que quiere decir el destino. El destino quiere decir que es potencial, porque también es algo adquirido de antes, es cualidad, porque también es algo que ayuda a que se pueda hacer, y en este número 5, ya veremos, en este momento, este destino, este potencial, hace referencia a ¿qué? Al conocimiento que se lleva aprendido para actualizar en esa etapa. Por ejemplo, si fuera una numerología a una persona, diríamos, sería para esa encarnación, para esa época. Para aquí es para la etapa que sea. En este caso lo hemos hecho hasta los 100 años. La etapa desde que se constituyó hasta los 100 años. Durante toda esa etapa ha habido ese número 5 para ayudar a que en ese tiempo se pueda aprender, se pueda comprender a través de las experiencias lo mejor que se pueda para conseguir lo que habíamos dicho antes, el factor alma, que luego también lo tendremos con el factor vida. Pero bueno. A ver, con las situaciones que pasen, cada vez hemos dicho, estas situaciones, estas pruebas, estas experiencias, nos piden una atención especial. Claro, cuando pasa algo, todos nos quedamos allí a ver qué pasa, qué está pasando. Fíjate, ¿has oído? No sé qué pasa, ahí no sé qué. O sea, enseguida, cuando hay algo así especial, ponemos atención. Vale. Cuando ponemos atención, todo esto forma parte de ese destino evolutivo que estará durante esa época. O sea, hay un destino de evolución que va a tener la Sociedad Teosófica Española y eso nos lo da el destino, el factor destino, en este caso el número 5. ¿Por qué? Porque están pendientes de esas experiencias y como estamos en el número 5, se tiene que utilizar esas experiencias y lo que sea con seguridad. O sea, ese número 5 nos lo hemos de creer, lo hemos de trabajar. No aquello, bueno, lo vamos a hacer o no, no lo hemos de trabajar. ¿Y cómo lo hemos de hacer? Con responsabilidad. El destino es responsabilidad, muy importante. Todo lo que sea destino, en el número que sea, es responsabilidad. Ahora vamos a ver el 5. El 5 es el maestro de uno mismo. También, si fuera para una persona, sería el cuerpo físico. Aquí sería el cuerpo a nivel de grupo, el cuerpo a nivel de grupo, pero no físicamente, sino cómo actúa. Entonces, todas las experiencias que va pasando, difíciles, pruebas, todo lo que pase, el grupo en sí las aprende y al mismo tiempo que las aprende, cuando las aprende las difunde. O sea, la experiencia que ya va pasando ya la está enseñando. Por eso nosotros decimos que lo que aprendemos con esta mano la pasamos con esta otra, porque no es nuestro, es que va pasando. Entonces el 5 es maravilloso porque es un número activo, es un número que tiene mucha energía y además es un número que aprende siempre y además es un gran maestro. ¿Y por qué es esto? Porque todos los miembros de la Sociedad Teosófica tienen la energía para enseñar en esa época. En la época que ha habido hasta los 100 años. O sea, todas las experiencias estas ayudan. Lo que pasa que ¿a quién enseñan sobre todo? A los miembros, a los que estamos. Porque lo que le pasa a uno te sirve para ti. Ya no necesitamos que nosotros tengamos que caer en la misma piedra. Muchas veces ya lo hemos dicho. Ay, mira, es que resulta que a ti te va bien esto porque tienes no sé qué en la vesícula, tal y cual. Vale, pues muchas gracias. O sea, nos ayudamos entre todos. Es una cosa que ya estamos acostumbrados, no es algo que sea raro.
A través de estas experiencias vamos aprendiendo y al mismo tiempo enseñamos a los demás. Esto ya lo hemos dicho. Cada uno que lo haga entendiendo cada uno que tiene su propia verdad. Porque esta es otra. También nos han enseñado antes de que, no aquí, sino todos los que estamos aquí, que enseñar o ayudar tiene que ser a alguien que lo pida. No podemos hacer exigiendo, porque faltaríamos al 4. O sea, si vemos que allí hay alguna oportunidad, se deja caer o se dice alguna cosa, si la persona lo recoge, entonces ya sí, pero si no, sería aquello que se decía de las perlas a los cerdos, pero en el sentido de que es una energía perdida y no se puede perder. ¿Cómo podemos difundir esa verdad? Encontrando en nosotros lo que es real y lo que verdaderamente somos, viéndolo en los demás, desde el corazón. Esto lo volveré a repetir porque es muy bonito. O sea, ¿cómo podemos difundir esa verdad en mayúsculas? Mirando de encontrar esa verdad en lo que somos nosotros. Todos tenemos esa verdad. Pero una vez la encontramos, entonces es cuando verdaderamente la podemos ver en los demás. Porque si no la tenemos nosotros, ¿cómo lo vamos a ver en los demás? ¿Y cómo lo podemos ver? Desde el amor, desde el corazón. Preguntas. ¿Cómo eran los ideales de nuestros fundadores? Esto nos va a ayudar mucho. Cuando no estamos muy seguros, ¿cómo eran? Volvamos otra vez a ello, porque tenemos que volver a lo que ellos eran. ¿Cómo estamos ahora? Claro, esto en las épocas de estas, seguro que alguno se lo preguntó. Tenemos que volver a los fundadores, tenemos que volver a lo que hacían ellos. Y entonces, volviendo al ideal. No hemos de caer o creer que enseñamos porque sabemos más, sino que compartimos. No enseñamos porque sabemos más, sino que compartimos lo que estamos aprendiendo. Hace un momento me ha preguntado alguien, pero en el instituto, ¿quién los maestros son? Digo, pues entre nosotros. Dice, ¿cómo? Dice, todos somos alumnos. Hacemos cada uno lo que puede, el que sabe. De eso pues lo dice, y si no, aprendemos. Pero no hay uno que sea aquí. Vamos ahora, tenemos hecho el alma, el karma, el don divino y el destino. Y ahora nos falta la vida. La vida es la suma de todos los números que componen la numerología. En este caso sería un 18, pero ese 18 hace un 9. En este caso vamos a ir directamente al 9 porque tampoco no hace falta, porque ese 9 realmente es lo más importante. La vida es el espacio de tiempo que vamos teniendo y que vamos evolucionando también, al mismo tiempo que lo que hemos dicho del destino. Porque claro, la vida es todo ese tiempo, pero ese tiempo, aquí vamos a ver que es un factor que tiene dos, es un poco como la mente, tiene dos aspectos. Tiene el aspecto de trabajo, de la columna de trabajo, y tiene el aspecto de las potencias, de la columna de lo que ya se ha hecho. Entonces es un mix. Por lo tanto, el 9 va a ayudar tanto al factor alma 2 como al factor karma 2 y se siente ayudado por el 4 y por el 5. O sea que es un número, en este caso el 9, muy alto, el más alto antes de llegar al 10, que el 10 lo veremos luego, es un número ya que conecta directamente con el ser, si está como tiene que estar. O sea, si está, y hemos dicho que es muy importante en el 4 que conectes, pues en el 9 muchísimo más. O sea, tienes que hacer siempre desde un parón para poder conectar, pero ya está, esto ya lo tenemos. Lo que pasa de que, sobre todo a nivel de grupo, los que son los que llevan las riendas tienen ya más facilidad porque tienen esa energía mucho más fuerte, claro. Los que llevan las riendas de las diferentes ramas, la sección y todo esto, tienen esto potenciado, como todo. Aquello que decía Isaac Hawley, que siempre me hizo mucha gracia, a cada rana su pedrada o a cada sapo su pedrada, dependiendo de si eres más grande o más pequeño, pues es más grande o más pequeño. Pues aquí lo mismo, la energía viene más cuando tú también estás con más responsabilidades, es normal. El equilibrio y la ecuación numerológica de vida es consecución.
O sea, hemos visto que lo que había en el calma, lo que había en el alma, lo que había en el don divino, lo que había en el destino, las responsabilidades, todo lo que hemos dicho, pero aquí ya es lo que ya sé, la consecución de todo esto. Entonces, este 9 nos hace ir más allá, siempre, cada vez más allá, siempre más hacia el corazón espiritual. ¿Pero cómo? Respetuosamente, con delicadeza, siempre. Se le llama también, el cuerpo tiene un número, el cuerpo simbólico le llama misterio y maestría. O sea, misterio ¿por qué? Porque es espiritual, y maestría porque ya es un maestro dentro del número. Esto quiere decir que habían personas de las que eran de la Sociedad Teosófica Española que ya tenían esta maestría y se ha visto. Pero en el grupo habrá muchos que no, pero que no importa porque la energía viene igual y nos ayuda a poder hacer más. Luego tenemos el cuerpo espiritual del 9 que ya le llama cuerpo sutil. ¿Por qué? Porque el 9 ya es un número muy sutil. Es el número que ve detrás de lo que hay. Es el número que aunque alguien le esté diciendo algo, está viendo si le está mintiendo o no. Sabe cosas, capta cosas. El número 6 también lo puede captar, pero de otra manera. El número 9 ya es como más elevado, es más mental. Es el gran investigador el número 9. Es el que nos va a ayudar a captar con la intuición y a profundizar cada vez más en nuestro interior. Es el que está haciendo que vaya expandiéndose lo que está enseñando de una manera cada vez con cada uno de los que integran la Sociedad Teosófica Española, la verdad, pero cada vez más desde el corazón. No tanto porque lo dice el libro, no tanto porque las enseñanzas lo dicen, sino ya por las experiencias adquiridas de cada uno de los que lo están diciendo. Y entonces ahora aquí vamos a ver que si viéramos lo que es este cuadrado del 2 y el 2 y el 4 y el 5, todo esto, que está aquí, que lo he puesto arriba, todo esto sería el mecanismo de cómo lo hemos de hacer y cómo ponerlo en marcha, todo esto junto. Pero el 9, que ya es la consecución, nos dice lo que vamos a conseguir, nos dice que nos ofrecerá la capacidad siempre de ir más allá. O sea que aquí tenemos hasta el año 1900, en este caso 22, y hasta los 100 años de después, que son el 2022, lo que nos marcaba esa carta, ¿no? O sea, lo que es en ese sentido voy a hacer una cosa rápido, os lo voy a ir diciendo así para que sea más fácil. Porque los números solamente cambian los de aquí. ¿Veis? El 2 que hay aquí es lo mismo. El 2 del alma es el mismo. El 2 del karma es el mismo. El 2 del 4, en este caso, es el mismo. ¿Qué es lo que nos cambia? Nos cambia el destino, que no es un 5, porque vamos a ver que el destino es un 6, y nos va a cambiar la vida, que va a ser un 10. Ah, perdona, gracias. No, tienes razón. Sí, eran muchos más. Gracias. Perdón. Sí. Yo quiero ir más rápido y entonces algo me dejo. Bueno, aquí es muy importante porque ya hemos hablado muy bien de lo que era cada uno, solamente nos falta la parte de destino que es potencia, o sea que va a ser potencia, había el 5, pero es que el 6, en el destino, hemos de pensar que si el 5 era que aprendes y lo transmites conforme vas aprendiendo, el 6 hemos dicho que tiene la capacidad de ver con claridad. O sea, el 6, por ejemplo, si hay un teatro y hay el telón, el 6 ve lo que hay detrás del teatro. Del telón, quiero decir. O sea, tiene capacidad de captar cosas. El 6 es la mente lúcida, la mente clara. Si está bien, es la mente clara. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la parte de destino de que nos está diciendo
que hemos de ser con una responsabilidad, que hemos de hacer las cosas, ya las hemos de enseñar de esa manera, tenemos que difundir de esa manera, ahora ya va a ser con una claridad. O sea, ahora a partir, en este año donde estamos, en el 2022, iremos viendo que, luego lo diré más, pero es que tenemos unos valores para hacer cambios que son importantísimos. O sea, que tiene la misma fuerza, pero mayor que cuando se hizo hace 100 años. Fijaros que esto es muy importante, ¿eh? Y de aquí 100 años será un 11, que va a ser ya el máximo. O sea, que quiero decir que la Sociedad Teosófica Española está llevada a expandirse, pero mucho. O sea, este año es crucial, pero crucial, ¿eh? Solamente os voy a comentar alguna cosa. Mirad, hemos dicho que el 6 tiene la capacidad de ver con claridad, sin ofuscarse, y ver el sentido real de las situaciones, así como puede mantener ante lo que sea una actitud calmada y actuar de forma armoniosa. Fijaros a lo que se va. Que la Sociedad Teosófica Española, aunque pase lo que pase, tiene la energía y la fuerza para mantenerse neutra, para decir las cosas con calma. Aunque hayan otras secciones que a lo mejor les esté costando mucho, podrán apoyarse en la Sociedad Teosófica Española. El español va a ser, gracias a Àngels, lo debo decir, Àngels Torra, cada vez más difundido, porque cada vez van a haber más personas que van a traducir las cosas que se hacen por el mundo al español. Cada vez la gente más joven ya va a saber más inglés, por lo tanto, va a poder también expresarse, aunque sean de aquí, en inglés al sitio que vayan. Va a haber cada vez más esa fuerza que va a dar paz para poder expresarse de una manera tranquila, armoniosa, en que las personas no se sientan forzadas, en que siempre que vayan a algo que sea de la Sociedad Teosófica Española dirán, ay, pero escucha, pero es que da gusto, porque es que no te sientes que te estén forzando a nada, o que esas cosas, ¿no? Pues todavía va a ser mucho más. Luego también, en nuestro caso, es, como hemos dicho, seguir la misma línea anterior, la misma que teníamos, porque claro, los fundamentos son los mismos. Formar un núcleo de fraternidad universal, hacer el segundo objetivo, hacer el tercero, con la misma línea de nuestros fundadores, como si hubiera empezado ahora. Nosotros somos la primera hornada de la nueva Sociedad Teosófica Española. Es como cuando haces un año y dices, hoy es el primer día de tu nueva vida. Aquí es el primer año de la nueva vida de la sección española. Poca broma. Es que ya sé que esto es un poco catalán, perdona, sale así. No sé cómo ha salido así. Pero bueno, lo que quiero decir es que es muy fuerte, porque es que te das cuenta de que tenemos una gran responsabilidad los que estamos en la Sociedad Teosófica Española. Una gran responsabilidad que no la podemos obviar, ¿eh? No la podemos obviar. Las palabras clave del número 6 es interiorización y claridad. Tiene mucho sentido. Cuanto más conectados estamos, más claridad, más gurú, más tenemos. El cuerpo simbólico, ahora ya estamos del número 6, y nos vamos a ir a la vida, que aquí ya es la apoteosis final. ¿Sabéis como cuando hacen los fuegos artificiales y llega un momento que viene la apoteosis? Aquí es igual. El 10 cuando lo vi, digo, madre mía, esto ya fue demasiado. Sí. Es porque en la numerología tántrica, el 1, o sea, con el 9 ya hacemos toda una vuelta de números y entonces viene el 1, pero acompañado de una potencia que tiene todos los números, que es el 0. Claro, fijaros, resulta que es lo que ha pasado en estos 100 años. Viene toda la experiencia de 100 años que es volver al 1, pero con una potencialidad de todos los números con este 0. O sea, el 10 es todo o nada, porque ya tiene la experiencia. Ahora estamos en el mismo barco, podemos saltar, quien no quiera, o sea, no pasa nada, pero los que estamos,
nos tenemos que arremangar y si tenemos que fregar, fregamos, si tenemos que limpiar, limpiamos, si tenemos que salir, salimos, tenemos que hacer lo que sea. Porque es que ahora esa potencia de ese cero nos ayuda con todos los números. O sea, el 10, por eso se le llama todo o nada. El cuerpo simbólico es todo o nada y el cuerpo espiritual es cuerpo radiante. Es radiante, o sea, tiene toda la luz. El 10 es, en la numerología tántrica, como hemos dicho, hace que en este caso la nueva etapa sea con la capacidad de ese todo o nada, con la capacidad del compromiso en todo lo que hagamos o dejamos de hacer. O sea, que nos demos cuenta que tenemos ese compromiso nosotros. Que no lo hacemos, no pasa nada, pero esto genera algo. Que lo hacemos, no pasa nada, pero esto genera algo. O sea, el compromiso de darnos cuenta que tenemos eso. Estamos capacitados, y esto es muy importante, esta nueva etapa, porque la anterior no lo tenía, quiere decir que todos los que están ahora y los que vengan, estamos capacitados para decidir por nosotros mismos, como decía Krishnamurti. No necesitamos a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Eso no quiere decir que nos ayuden las palabras de otros a aclarar, pero ya no necesitamos al papá, a la mamá que teníamos antes y estas cosas, ¿no? Porque ahora ya tenemos el 10, ya no. ¿El 10 qué quiere decir? Compromiso y coraje. Coraje. Es que coraje nos lo dice Krishnamurti. La revolución, coraje. O sea, de verdad que es, yo estoy... es el guerrero pacífico. O sea, estamos hablando de cosas que parecen, pero que están es que están en la numerología. O sea, es que es impresionante que estos números estén aquí. Es el número que tiene mucha energía, muchísima. El 10 es un número con muchísima energía, pero no solamente esto, tiene mucha luz. El 10 es cuerpo radiante, es luz. ¿Y qué pasa con esta luz? Porque ese 10 nos da esa luz para poder transmitir. No hay nadie que no la tenga. Todo eso de la gema que tenemos en nuestro interior. Tenemos un 10 que lo tenemos todo el grupo. Por lo tanto, todos podemos transmitir esta energía. No hay nadie que no la tenga. Nadie. ¿Qué más hay en el 10? Decisión, responsabilidad, compromiso. Ahora voy a repetir algunos. Coraje, honestidad, integridad, humildad. Son algunos de los atributos de este 10. Se nos dice que estamos todos con la fuerza interna para seguir expandiendo nuestros objetivos, nuestros ideales. Esto es lo que nos dice esta numerología. Y ya voy a terminar. Y si todos los miembros creemos en esto, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de tirar del carro, metafóricamente hablando. Cada uno somos una pieza importante de nuestra sociedad. No hay nadie que sea menos que otro, nadie. Esto es que es importantísimo que nos demos cuenta. Este 10 es para todos, no es para uno, es para todos. Que lógicamente los que estén con cargos de responsabilidad lo tienen más fuerte, como hemos dicho antes, pero todos los demás lo recibimos igual. O sea, nada de, ay, pobrecito de mí, porque yo no sé, hoy cómo voy a hacer esta exposición, porque yo no sé. ¿Cómo que no sé? Viene ciencia divina. Tú estudias y no te preocupes y luego sale otra cosa. No pasa nada. Y también me pasa siempre, o sea que no pasa nada. Bueno, y como decíamos, y si nos comprometemos en este año, porque tenemos todavía unos meses, no se ha acabado, no estamos al 31 de diciembre. Fijaros, estamos a 23 de agosto. Falta terminar agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Oye, hay tiempo. No, pero yo esto lo estoy hablando. También es verdad, podría ser. Sí, señora, un debate. Aún tenemos más tiempo. Hasta el febrero, hasta el 2 del 2021.
Ay, 2023, del 2023. Yo ya me pierdo ahora, ya no sé, ya me has dicho algo, ya se me ha ido el tema. Bueno, estábamos acabando ya, porque ya se acaba. Estábamos acabando diciendo que si todos nos comprometemos en este año, lo que podemos hacer para contribuir a la difusión de la verdad eterna es esto, que está en el interior de la cueva de nuestro corazón. O sea, lo voy a repetir un momento porque como nos hemos puesto a reír, pues entonces ya no queda igual, ¿no? Estaba diciendo que todos nosotros tenemos la responsabilidad, si realmente creemos en ello, los que crean, los que no, no pasa nada. Esto solamente es el que realmente cree que podemos hacerlo. Cada uno de nosotros somos una pieza importante de nuestra sociedad. Si nos comprometemos este año en lo que podamos para contribuir a la difusión de la verdad eterna que está en el interior de la cueva de nuestro propio corazón, estoy segura que esto va solo. Esto fluye, pero vaya, y ya lo verán los que lo tengan que ver, porque esto irá pasando. Y bueno, y muchísimas gracias, que habéis estado mucho rato. Yo también os hago así a todos. Pero al menos somos optimistas, porque no soy yo, yo no soy, pero es lo de aquí, de cariño, no sé si piensas. Bueno, ¿qué poder decir? Solo que os emplazo a todos al 2 del 2122. Y tendremos que bajar todos del Debachán rápido para estar aquí y volver a celebrar esto, porque ya no será un 6, será un 7, y no será un 10, será un 11. Así que, bueno, esto para otra conferencia. Pero qué interesante, y además es que, perdona, que no se lo he inventado, es decir, esto está aquí y es así. ¿Qué quiere decir? Que todos somos un 10. Así que, ala,